Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Pues una actividad cortita, no vamos a tardarnos los 50 minutos, pues yo esperaría que 30 minutos y es más que suficiente. Entonces, pues veamos que nos toca trabajar el día de hoy. Pues hoy es 10 de febrero ya, avanzando con el tiempo, y nos toca trabajar con el tema de campo eléctrico para cargas puntuales. ¿Se recuerdan que el último día de clases estábamos viendo lo que era el campo eléctrico? Lo definimos como un espacio en el que pueden interactuar cargas, ¿sí? Dependiendo de cómo sea este campo eléctrico, así se van a mover las cargas positivas. Definimos que pues, puede haber un campo eléctrico que se genere por cargas puntuales, un campo eléctrico debido a un conjunto de placas cargadas, o pues y las cargas, incluso las cargas puntuales pueden ser iguales o pueden ser diferentes. E hicimos un par de ejercicios para ubicar la dirección y magnitud del campo eléctrico. Entonces, pues ahora vamos a ver cómo calcular el campo eléctrico generado por una carga puntual. El campo eléctrico generado por una carga puntual. La última clase que vimos, recuerden que yo les explicaba que estas cargas que generan el campo eléctrico, yo las denominaba cargas generadoras, porque son las que permiten la existencia del campo eléctrico. Si nosotros tuviéramos un espacio aislado de cargas, pues entonces no puede haber campo eléctrico. La existencia de una carga eléctrica garantiza la existencia también de un campo eléctrico. Entonces, supónganse que nosotros vamos a dibujar por aquí una carga puntual positiva. ¿Por qué positiva? Pues porque se me ocurrió. ¿Puede ser negativa? Sí, puede ser negativa. Pero pues vamos a colocarle aquí positiva. Ahorita vamos a ver qué pasa si fuera negativa. Y vamos a dibujar aquí nuestra carga puntual positiva de prueba. Recuerden que esta carga me sirve para poder saber hacia dónde va el campo eléctrico generado. Entonces, ayúdenme, por favor. Si yo coloco esta carga por aquí, ¿en qué dirección esperaríamos que se mueva debido a esta carga de aquí? ¿Qué me dicen? ¿A la derecha? A la derecha. ¿Así? ¿Seguros? Sí. Se les Los dos son positivos, entonces se Sí, repelen. las dos son Se positivas. van a repeler. como en diagonal. Pero la dirección sí sería hacia la derecha, o sería para abajo, o para la izquierda, o para arriba. ¿Qué dice? O alguna otra dirección. En diagonal. En diagonal. En diagonal. En diagonal alejándose de la carga, ¿no? Entonces De yo norte podría, a oeste se podría decir. Muy bien, exacto, más o menos. Yo podría decir que la trayectoria que seguiría cualquier carga, pues es alejándose de ella. Si nosotros colocáramos una carga aquí, pues querría alejarse, ¿no? Independientemente de dónde la coloquemos, pues lo que quiere es alejarse. Entonces puede ser hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, o hacia abajo, o en algún ángulo, como pues estaba pasando con la que yo había dibujado por aquí. Esas líneas que estoy dibujando aquí serían las posibles trayectorias de las cargas puntuales que están en cercanías de esta carga generadora de campo eléctrico. ¿Cómo dijimos que se llaman estas líneas? ¿Alguien se recuerda? De campo. Líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Sí, líneas de campo. eléctrico. Muy bien, perfecto. Entonces ahí tenemos las líneas de campo eléctrico que genera esta carga puntual. Y por lo tanto, aquí existe un campo. ¿Y cómo puedo medir ese campo? Bueno, ayer estábamos trabajando, sí, exacto. Estábamos definiendo que el campo eléctrico se calcula como la cantidad de fuerza que recibe una carga dentro del campo dividido la carga que esta partícula posee. Entonces, si yo quiero determinar el campo eléctrico, voy a tomar esta partícula y la voy a colocar dentro del campo. Por lo tanto, esta partícula, al estar dentro del campo eléctrico, empieza a sufrir una fuerza que lo quiere alejar. Y esta fuerza es posible determinarla aplicando la ley de Coulomb, porque tengo dos cargas, ¿no? Y la ley de Coulomb me permite determinar la fuerza entre dos cargas, de repulsión en este caso. Entonces, si aplico la ley de Coulomb aquí, me quedaría que la fuerza estaría dada por la constante eléctrica
por la carga generadora, que es la carga Q, por la carga de prueba Q, dividido la separación al cuadrado. O sea que, pues en este caso, esta fuerza depende de la distancia, así como la ley de Coulomb me estaba indicando desde un principio, ¿no? La distancia, vamos a suponer que está a una distancia R. Entonces aquí me va a quedar esto R al cuadrado. Y dividido Q para poder determinar el campo eléctrico. Observen algo bien importante. Es que podemos cancelar esta carga Q para poder determinar el campo eléctrico. Finalmente, entonces, la magnitud del campo eléctrico que recibe o que soporta esta carga no depende de la carga que nosotros coloquemos allí, sino depende únicamente de la carga generadora. Y esa carga generadora que nosotros llamamos Q fue la que sí nos quedó en nuestra ocasión, que nos queda ahora constante eléctrica por carga dividido R al cuadrado. A esta expresión que nosotros tenemos aquí la llamamos campo eléctrico debido a una carga puntual. Vamos a poner esto por acá. Sí. Esta es la ecuación que define cómo medir un campo eléctrico debido a una carga. Y observen que esta ecuación me está dando la magnitud de la carga. Perdón, la magnitud del campo, no su dirección. ¿Cómo definimos la dirección? Pues la dirección la vamos a seguir definiendo cuando nosotros coloquemos una carga puntual positiva. Así, por ejemplo, entonces, si esta carga hubiera sido negativa, las líneas de campo, en lugar de apuntar hacia afuera, estarían apuntando hacia adentro. ¿Y cómo podríamos medir la magnitud de ese campo eléctrico? Pues podríamos utilizar exactamente la misma ecuación. Porque la dirección me la va a estar dando la colocación de esta carga puntual positiva en el campo eléctrico. ¿Estamos? ¿Me explico? ¿Alguna pregunta de momento? Yo creo que está claro de momento, ¿verdad? Pues ahorita pues hemos comprendido, creo yo, espero, cómo surgió esta ecuación, cómo hemos aplicado la ley de Coulomb. Entonces, practiquémosla con un par de ejercicios. A ver. El problema dice así. Una carga puntual Q de 4 por 10 a la menos 9 coulombs está colocada sobre el eje X en el origen. Pregunta. ¿Cuál es el campo eléctrico producido en X es igual a 25 centímetros? Por lo tanto, pues me están diciendo que hay una carga puntual y que está generando un campo eléctrico. Recuérdense que el campo eléctrico de una carga puntual solo depende de la carga que genera el campo eléctrico y pues obviamente también de la distancia a la que queremos calcular el campo eléctrico. Entonces vamos a tratar de comprender bien este problema. Voy a hacer aquí un eje que lo vamos a nombrar como nuestro eje X. Este es nuestro eje X. 103 personas aquí, ustedes son bastantes, ¿no? Bueno, 3. Entonces vamos a, perdón, solo me distraje por ver cuántos eran y son bastantes, me sorprendió. Entonces supongamos que ese es el origen, ¿no? Y vamos a ubicar la carga puntual, que es la carga de 4 por 10 a la menos 9 o 4 nanocoulombs. Y voy a dibujar entonces aquí esta carga, ¿no? Voy a suponer que esta es la carga puntual. 4 nanocoulombs. Ahí está la carga. Ahora necesitamos, por favor, poner atención en esto. Me piden el campo. Muchos de los problemas que ustedes van a encontrar, a veces les van a pedir, determine la magnitud del campo eléctrico. Con eso estamos definiendo que me piden únicamente el valor del campo eléctrico, sin dirección. A veces me dicen determine la magnitud y la dirección. Entonces quieren que determine el valor y hacia dónde va. Y a veces, como en este caso, me dice cuál es el campo eléctrico. Como el campo eléctrico es un vector,
si el problema no indica que requiere solo la magnitud, entonces debemos calcular la magnitud y también la dirección. Por favor. Entonces, en este caso, al pedirme el campo eléctrico, va inmerso que debo calcular cuál es el valor del campo eléctrico y en qué dirección va. Entonces, vamos a determinar ahora el punto en el que queremos calcular el campo eléctrico, que es a 25 centímetros. Como es positivo, pues voy a asumir, de acuerdo a mi referencia, que es hacia la derecha. Y voy a suponer pues, que los 25 centímetros están aquí. Aquí está 25 centímetros. Y aquí voy a colocar una carga puntual positiva de prueba. A ver, ayúdenme por favor. Siendo esta carga una carga positiva y esta también, ¿en qué dirección se movería esta carga Q positiva? ¿Arriba, abajo, derecha o izquierda? ¿Qué dice? Hacia la derecha. Muy bien, hacia la derecha. Se va a querer alejar. Muy bien. Al quererse alejar de esta, excelente. Entonces, la dirección del campo eléctrico yo ya sé que es a la derecha. De por un momento guardemos esa información entonces. Y ahora, pues únicamente voy a aplicar la ecuación de campo eléctrico debido a una carga puntual para calcular la magnitud. El campo eléctrico entonces estaría dado por la constante eléctrica, por la carga de 4 nanocoulombs, dividido la separación, que son 25 centímetros, ¿no? 25, pero bueno, pues para que no se me hagan bolas, a veces se me hacen bolas, ¿no? Pero voy a poner entonces así. 4 por 10 a la menos 9 coulombs y 25 centímetros, entonces sería 25 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Porque si pongo nanocoulombs y centímetros, me hacen bolas a veces. Me he dado cuenta un poquito de eso, pero pues hay que irse acostumbrando a los prefijos y a las unidades de medida. Entonces aquí me quedaría 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 9 y todo esto dividido por 25 por 10 a la menos 2. Al cuadrado. Aquí no le puse al cuadrado. Y esto me da 576. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico es de 576. ¿Cuáles eran las unidades del campo eléctrico? ¿Alguien se acuerda? Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Muy bien. Excelente. A ver, son bien pilas ustedes. Lo que pasa es que son tímidos, creo yo. Entonces, el campo eléctrico es de 576 Newton sobre Coulomb. Ya tenemos entonces la magnitud y ya sabemos la dirección. Entonces voy a escribir esto de forma vectorial, escribiéndolo, por ejemplo, igual a 576 newtons coulomb hacia X positivo. Y ahí estaría entonces nuestro campo eléctrico. Aunque pues podemos utilizar otro tipo de notación dependiendo de qué les guste. Por ejemplo, podríamos escribir que el campo eléctrico, si usamos vectores unitarios, tal vez le gustan los vectores unitarios, sería de 576 y newtons coulomb. Recuérdense que este vector I indica que es en la dirección del eje X positivo. Cualquiera de las dos opciones pues es válida para poder escribir la magnitud y la dirección de un campo eléctrico. ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende? Ya veo que está fácil, ¿no? Está bien fácil. Bueno, Sí, claro. estamos excelente. Inge, perdone. Dígame. Yo no entiendo por qué va hacia X positivo. ¿Podría explicar eso, por favor? Claro, con gusto. Lo que pasa es que para poder determinar hacia dónde se va a mover, tengo que ver cómo interaccionaría la carga puntual positiva de prueba que he colocado allí y la carga que está generando. Note que esta es una carga positiva, ¿no? Y si yo coloco una carga positiva, ¿en qué dirección se movería esta? ¿Atrayéndose a la carga esta de aquí o repeliéndose? ¿Qué dice usted? Repeliéndose. Exacto. Al repelerse, entonces, se movería en esta dirección, que es en la dirección del eje X positivo. ¿Me explico mejor? Sí, gracias, Inge. Sí. Muy bien. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Ahí como se supuso una carga positiva, también pudimos haber suponido una carga negativa, perdón. Sí, solo se dice supuesto, ¿no? Pudimos haber supuesto que hay una carga negativa, pero recuérdese que la dirección contraria a la que se mueve esta carga negativa sería la dirección del campo eléctrico, solo que es un poco más confuso entonces, ¿no? Porque entonces al colocar aquí la carga negativa, yo sé que esta carga se movería hacia allá. Entonces, el campo eléctrico
va en la otra dirección. Ah, ok. Entonces solo buscamos una respuesta como más o menos fácil. Sí, para facilitarnos la vida, ¿no? Entonces, por eso ponemos la carga de prueba positiva. Muy bien. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Tenemos que recordar muy bien, por favor, que el campo eléctrico es un vector porque proviene de una fuerza y una fuerza es un vector. Entonces, recordar que siempre tenemos que tratar al campo eléctrico como un vector. Si el problema me pide magnitud, pues solamente magnitud. A ver, dice el problema así. Estos dos problemas salieron del libro de Power, por cierto. Una carga puntual positiva de 1.6 nanocoulombs está colocada en un vértice de un cuadrado que mide 1 metro por lado. Y una carga de menos 2.4 nanocoulombs está colocada en el vértice diagonalmente opuesto del mismo cuadrado. Pregunta, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico en cualquiera de los otros dos vértices? Muy bien, vamos a intentar hacer el problema. Verá que el problema aquí me especifica la magnitud. O sea, solo quiere el valor. No le interesa hacia dónde es. Solo magnitud. Entonces empecemos. El problema me dice que hay un cuadrado que mide 1 metro y ahí pusieron dos cargas. Entonces empecemos dibujando un cuadrado. Vamos a ver si me sale un cuadrado. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Sigo mis cuadritos. Y ahí está. Más o menos, ¿no? Supongamos que eso es un cuadrado. Y tenemos una carga positiva de 1.6 nanocoulombs. Entonces voy a dibujar yo en algún vértice la carga de 1.6 nanocoulombs. Lo voy a colocar, por ejemplo, por acá. 1.6 nanocoulombs. El problema dice que hay otra carga de menos 2.4 nanocoulombs que está colocada en el vértice diagonalmente opuesto. O sea, aquí. Y vamos a dibujar esa carga negativa de menos 2.4. Ahí está. Recordemos que el problema indica que el cuadrado tiene 1 metro de longitud. Entonces, el problema también me pide que determine la magnitud del campo eléctrico en cualquiera de los otros dos vértices. O sea, que calcule el campo eléctrico aquí o acá, ¿no? Pues yo voy a escoger uno, supónganse, voy a probar, por ejemplo, este de aquí abajo. Y para hacerlo, entonces coloco aquí un puntito que va a representar una carga positiva que me va a poder definir hacia dónde va el campo eléctrico. A pesar de que el problema no me pide la dirección, es indispensable que yo la tenga para poder saber cuál va a ser el tratamiento que le voy a dar al campo eléctrico. A ver, ayúdenme por favor. ¿Cuál va a ser la dirección del campo eléctrico a la que va a estar sometida esta carga debido a esta carga de menos 2.4? ¿En qué dirección? Izquierda, derecha, arriba, abajo. A la izquierda. 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 Traído, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí voy a Ahí. llamar a este campo. Muy bien, perfecto, excelente. Voy a llamar a este el campo 1. Veamos qué pasa con estas dos. ¿En qué dirección sería el campo eléctrico a la que estaría esta carga debido a esta carga de aquí? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien. Excelente. Entonces aquí estaría el campo eléctrico 2. Ahí están los campos eléctricos, que deben recordar que aquí son vectores, ¿no? Realmente no le pongo la flechita arriba, se recuerdan que les mencioné. Pero ahí está. Entonces, como son vectores, hay que tratarlos como tal. Entonces, si yo quisiera el vector resultante entre estas dos, pues tengo que hacer una suma de vectores. Por lo tanto, primero voy a calcular la magnitud de cada uno de esos vectores. Calculo aquí el campo eléctrico 1, que sería simplemente la constante eléctrica por la carga que lo genera. El campo eléctrico 1 se genera debido a la carga 2.4. Estoy calculando la magnitud. Entonces, aquí solamente coloco 2.4 nanocoulombs. Dividido la separación, que es 1 metro. Calculo el campo eléctrico 2, que estaría dado por la constante eléctrica,
por la carga que es de 1.6 nanocoulombs y dividido 1 metro. Solo que al cuadrado, ¿no? He olvidado esto de acá. Aunque 1 metro al cuadrado pues sigue siendo 1, ¿no? Entonces aquí me quedaría 9 por 10 a la 9 por 2.4 por 10 a la menos 9. Y dividido 1 al cuadrado que es 1. Y entonces me da 21.6. Y es entonces 21.6 newtons sobre coulomb. Ahora el otro, pues 9 por 10 a la 9 por ahí 1.6 por 10 a la menos 9 y me da 14.4. Entonces 14.4 newtons sobre coulomb. Ahí tengo esas dos magnitudes y las direcciones ya las tengo aquí. Por lo tanto, ahora me toca determinar cuál es el campo eléctrico resultante. Vamos a poner aquí campo eléctrico, que recordarán que se calcula como la raíz cuadrada del campo en X al cuadrado más el campo en Y al cuadrado. En este caso, el campo eléctrico en Y pues sería este, y el campo eléctrico en X sería este, porque pues tenemos perpendicularidades allí. Entonces, en este caso sería la raíz cuadrada del campo en X, que sería el campo 1, y me salió 21.6. Entonces aquí da 21.6 al cuadrado más 14.4 al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Veamos aproximadamente cuánto da. Entonces, raíz cuadrada de 21.6 al cuadrado más 14.4 al cuadrado. Y me da 25.96 más o menos, ¿no? 25.96 newtons sobre coulomb. Ahí tendría entonces la magnitud del campo eléctrico. No me importa hacia dónde es, porque el problema solamente necesita que determine cuál es la magnitud. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Si algún campo eléctrico, supóngase, perdón, solo quiero aclarar esto. Si aquí hubiera habido otra carga, entonces genera otro campo eléctrico aquí y a este hubiéramos tenido que sacar las componentes en X y Y, las componentes totales en X, las componentes totales en Y y aplicar esta fórmula para determinar la magnitud. Ahora sí, perdón que lo haya interrumpido. Solo era que si nos hubiese pedido la dirección, ¿cómo haríamos? Ah, sí, exacto. Esa es una parte opcional que quería mostrarles. Entonces, si el problema me hubiera pedido la dirección, es decir, hacia dónde se mueve, vamos a ponerlo aquí como opcional. Habrían dos formas de poder, bueno, habría una forma de poderlo calcular bien fácil. Como son vectores y tengo las componentes en X y Y, pues simplemente las trato como tal. El ángulo estaría dado por la tangente inversa del campo en Y dividido el campo en X. ¿Esto cuánto sería? Pues veamos. Tangente inversa del campo en X, que es 21.6, dividido el campo en, ese es el campo en X. Campo en Y, que es 14.4, dividido el campo en X, que es 21.6, me quedaría que el ángulo es de 33.7 más o menos grados. Pero está genial, ¿no? 33.7, pero ¿respecto a dónde, no? Para poder saber bien la dirección del campo eléctrico, debemos recordar que las componentes de la resultante me indican hacia dónde se va a mover. En este caso, pues solamente tenemos componente en X aquí, componente en Y acá, pues entonces estoy seguro yo que la componente resultante estaría en alguna dirección entre estas dos, la resultante del campo eléctrico. En este caso, entonces, el ángulo 37 estaría medido respecto al eje X negativo. Entonces, para poder dar el campo eléctrico como un vector, dando su magnitud y su dirección, estaríamos diciendo que el campo eléctrico sería de 25.96 newtons coulombs a un ángulo de 33.7 grados, y para poder referenciar bien en dónde es, hacemos esto, algo que ustedes, pues yo me imagino que aprendieron en mecánica analítica. Digo yo, para poder, puede ser que no. Así indico dónde está ese ángulo. ¿Bien? Estoy diciendo que respecto al eje X negativo, para acá. Si fuera el eje X positivo, pues lo dibujo así, ¿no? ¿Estamos? O, bueno, esa sería una forma de poder escribir el campo eléctrico de respuesta en forma de magnitud y dirección. Pero el campo eléctrico vectorial también lo podríamos escribir de otra forma, si el problema me lo pidiera, usando sus componentes.
su componente en X era de 21.6 y la componente de 14.4, entonces aquí quedaría 14.4 en Y, 25.96 en J, newtons Coulomb. Cualquiera de esas dos opciones es válida para poder expresar el campo eléctrico de forma vectorial. ¿Sí? En este caso, el problema me pide únicamente la magnitud, entonces yo hago esto. La mayoría de problemas pues, me van a pedir el campo eléctrico, es decir, podría dejarlo en forma de componentes o magnitud y dirección. A menos que el problema me diga, determine la magnitud y la dirección. Entonces sí necesito dar cuánto es y en qué dirección va. Y una, ¿Sí, pues, 96 o es 21. ajá. Ah, era 21 puntos. No sé dónde sacaste ese 25.96, era 21.6, ¿verdad? Era la magnitud. Gracias. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, dígame. Sí, únicamente con lo de la pregunta. Nos pide la magnitud, entonces es válido colocarlo como vector y también como la magnitud como está arriba, o en el caso que nos pida los componentes. Únicamente... No, podemos... Ajá. en el caso que nos pida como dejarlo? componentes. Perdón. En el caso que le pida como componentes, sí. En el caso que le pida componentes, pues lo dejamos así, ¿no? Si nos pide el campo eléctrico, así como en el problema anterior, que decía cuál es el campo eléctrico producido en, pues me piden entonces solamente que les dé un vector, el vector campo eléctrico. Y ese vector campo eléctrico lo podemos dejar como magnitud y dirección o componentes. Observe que en el ejemplo anterior yo lo escribí como componentes, porque la única componente que tiene es en el eje X, entonces 576 y newtons Coulomb. Y si lo hubiera querido dejar como ángulo, pues lo dejo aquí, ¿no? 576 newtons Coulomb hacia X positivo. Aquí estoy dándole la dirección en forma de ángulo, por así decirlo, ¿no? Pero si el Y en problema ese me pide caso... magnitud, Ajá. el problema me pide solo magnitud, entonces es la resultante de las componentes, siempre. Sí, esa era mi duda, porque yo escuché otra vez escuché mal, que podíamos dejarlo así como vector, entonces, como nos pide la magnitud, es solo el magnitud, decía. Ajá. Muy bien. Si solo magnitud, entonces solo magnitud. Si el problema solo me dijera cuál es el campo eléctrico, entonces ahí sí, componentes o magnitud y dirección. Ok, gracias, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿En qué? Dígame. Ahí en su respuesta no sería al revés, 21.6 y, Sí, pues también. 14.4 J. Tienes razón, pues es cierto, no lo había notado. Se me fue la pila aquí. Vamos a ver, borrar solo el resultado. Y así. Listo. Nada pasó. Ahora sí, muchas gracias. ¿Estamos? Si no hay otra duda, chicos, pues entonces eso sería toda la información que yo tendría para ustedes el día de hoy. Y ya con esto esperaríamos que podamos trabajar ya mañana con el siguiente tema.